urbanas. Esta presentación viene a cargo del representante del Banco Mundial, César Arriola Roda. Adelante, bienvenido. Primero sobre lo que es el Banco Mundial, nada más para introducir el tema. Es una organización, fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo, que fue creada en 1944, cuenta con más de 10.000 empleados en 120 oficinas alrededor del mundo y está constituido por 5 organizaciones, que son el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del sector privado del banco, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que proporciona seguros contra riesgos, y el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un organismo de conciliación y arbitraje para resolver disputas. Típicamente, cuando la gente habla del Banco Mundial, entiende sobre todo las dos primeras, y un poco la tercera, que es el brazo del sector privado. La primera se enfoca en préstamos a gobiernos de países de ingreso medio, mientras que la Asociación Internacional de Fomento trabaja sobre todo con créditos sin interés o donaciones a gobiernos de los países más pobres. Si hay algo que buscamos hacer, son dos cosas. Proveer servicios y productos financieros a nuestros clientes. Nuestros clientes son los 188 países miembros y dueños del Banco Mundial, porque al final es una cooperativa que es propietaria de estos 188 gobiernos, así como proporcionar conocimientos y lograr un intercambio de estos. Si hay algo en lo que el banco se ha tratado de hacer en estos últimos años es asegurarse que se puedan compartir conocimientos, que se trate más de un banco de conocimientos que un banco realmente de recursos, y uno de los principales enfoques justamente ha sido el desarrollo de intercambio sur-sur, para que países en igualdad de circunstancias puedan conocer experiencias valiosas, lecciones aprendidas, mejores prácticas. ¿Cuáles son los objetivos? Para decirlo de una manera muy clara, lo que han llamado recientemente y ha sido recientemente aprobado por nuestro Consejo es terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación y promover la prosperidad compartida. Esto suena muy general. En términos concretos, se ha buscado de ponerle números a estas metas. Entonces, en términos de pobreza extrema, disminuir el porcentaje de personas que viven con menos de $1 con 25 centavos al día para 2030 al 3%, y promover el crecimiento del ingreso de la población, que se sitúa en el 40% inferior de la distribución. También se han creado metas intermedias, como es lograr, si queremos llegar a este 3% para 2030, por lo menos para 2020 se tiene que llegar al 9%. Hoy en día la tasa es alrededor del 18% a nivel global. Considerando esto, el tema del cambio climático ha surgido como uno de los principales temas desde que nuestro nuevo presidente, que lleva alrededor de un año en el cargo, llegó. Como ha dicho en muchas ocasiones, hace falta liderar, hace falta trabajar en cambio climático, porque este fenómeno tiene el potencial de acabar con gran parte de los avances del desarrollo de las últimas décadas y subir de nuevo a las personas de la pobreza. Todo el éxito o todos los logros que se hayan tenido en los últimos años pueden verse completamente frustrados o truncados por el cambio climático y los fenómenos asociados. Es por eso que resulta vital trabajar en este tema. La imagen que ve ahí es un reporte
año, comisionado por el Banco Mundial, que dijo que si seguimos en el camino que vamos ahora, vamos a llegar a que la temperatura a nivel global aumente 4 grados centígrados, lo que tendría efectos devastadores en las economías alrededor del mundo, especialmente en aquellos países más vulnerables. Es por eso que el cambio climático se ha vuelto un tema central del Banco Mundial. Ahora, ¿qué particularmente en cambio climático? ¿Cuáles son algunas de las ideas? Aquí es donde empezamos a ver una serie de agentes catalizadores, a través de los cuales el banco está tratando de organizar todas sus acciones, lo que podríamos llamar a través de un prisma del clima. Pues se cree que las medidas aisladas no son suficientes y hace falta respuestas globales. ¿Cuáles son estas? Bueno, prácticas agrícolas acertadas, sentar bases para dar un valor adecuado al carbono, trabajar y apoyar el retiro de subsidios a combustibles fósiles y cada vez más enfocándonos al tema que nos atañe el día de hoy, trabajar en eficiencia energética, recursos renovables y acceso. Como saben, las Naciones Unidas, a través de su secretario general, lanzó la iniciativa de energía sustentable para todos e invitó al presidente del banco a que fuera como co-presidente de esta iniciativa. Y finalmente, y ya totalmente relacionado a la razón por la que estamos hoy aquí reunidos, trabajar en el desarrollo de ciudades resilientes de bajas emisiones de carbono. Y en este sentido es que me gustaría enfocarme en algunas de las herramientas, en particular una con las que contamos. ¿Por qué ciudades? Me parece que todos ustedes conocen la respuesta, pero por ponerlo de una manera, representan 2/3 del consumo de energía a nivel global, 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y algunas estimaciones señalan que podrían reducirse en al menos 30%. Y en América Latina en particular, tenemos a la siguiente región más urbanizada del mundo. 80% de la población es urbana hoy en día. Se calcula que para 2050, 9 de cada 10 personas de la región vivirán en ciudades. Hoy en día contamos con 4 de las megaciudades del mundo y 16 de las ciudades más grandes también del mundo. Todo esto no hace sino llamar a trabajar en el desarrollo de ciudades bajas en carbono y en el tema que me atañe hoy en día a mí, eficientes energéticamente. Hay varias iniciativas que ha lanzado el Banco Mundial recientemente. Una de estas es lo que llamamos LC2, por sus siglas en inglés, o LC al cuadrado, que es Iniciativa de Ciudades Habitables con bajo nivel de emisiones de carbono, que busca apoyar a las ciudades a desarrollar esfuerzos para planificar un desarrollo inteligente y de bajas emisiones de carbono y apalancar financiamiento público y privado. Se espera que esta iniciativa se desarrolle en los próximos 4 años y busca apoyar alrededor de 300 ciudades alrededor del mundo a través de un conjunto de herramientas y actividades. Esta iniciativa fue presentada recientemente, en septiembre, en Nueva York. Cuenta con muchos socios, desde la Fundación Clinton, la Fundación Rockefeller y otras. Y particularmente piensa hacer actividades de planeación, o por ejemplo inventarios de gases de efecto invernadero, diagnósticos rápidos de eficiencia energética y financiamiento. Buscar trabajar con las ciudades a desarrollar planes de inversión de bajo carbono, programas de capacidad crediticia en las ciudades. Hoy en día se considera que alrededor de solo 4% de las ciudades del mundo tiene acceso a mercados internacionales de financiamiento y a nivel local solo alrededor del 20%. Y trabajar en estructuras de financiamiento conjunto. Por ejemplo, trabajar en programas de financiamiento para el alumbrado público en ciudades alrededor del mundo. Son algunas de las ideas, como les decía, fue recientemente lanzada, pero es alguna de las ideas que se están considerando y que pueden ser de interés. También contamos con otras iniciativas. Dentro del Banco Mundial hay un fondo que se llama ESMA, por sus siglas en inglés, que es Fondo o Programa de Asistencia en el Manejo del Sector Energía, que cuenta con donantes de muchas partes del mundo, que busca trabajar en el desarrollo de nuevas ideas, nuevas prácticas, conocimientos, experiencias para ser compartidas. Este fondo ESMA lanzó la iniciativa de eficiencia energética en ciudades hace algunos años, que busca hablar con alcaldes, trabajar con alcaldes e instituciones municipales, responder a las necesidades planteadas por las ciudades, trabajar en el desarrollo de programas integrados, centralizados y multisectoriales, es decir, de varios sectores, agua, transporte, etc. Promover la innovación
y enfocarse en alcanzar resultados concretos. Así como lo decía anteriormente, buscar crear alianzas, intercambios globales para que las ciudades puedan mostrar sus experiencias. Dentro de esta misma iniciativa, ESMAP ha lanzado dos particulares. CEPI, les mencionada, que es una iniciativa transformada para eficiencia energética en ciudades, que fue apenas anunciada la semana pasada en Barcelona, un programa de 3 años que busca trabajar en las ciudades a superar las principales barreras que enfrenta para desarrollar proyectos de eficiencia energética, identificar potenciales, sectores prioritarios y transferir capacidades, transferir conocimientos, lograr que las ciudades puedan conocer cuáles son sus recursos, cuáles son sus capacidades y qué intervenciones pueden desarrollar en materia de eficiencia energética. Y la herramienta en la que me voy a centrar más, que hemos estado desarrollando implementando en los últimos meses y años, es TRACE, por sus siglas en inglés. Además, la región en la que yo trabajo, que es América Latina y el Caribe, en conjunto con ESMAP, está planteando lanzar algo que hemos llamado un MIP, o Programa de Eficiencia Energética Municipal, en la que trabajaba con distintos países, ya sea México, Colombia, Brasil, Jamaica, y otros que han expresado interés, como Perú, Ecuador, tratar de trabajar en la creación de mayores capacidades, construir sobre las herramientas existentes para poder desarrollar intervenciones. Pero bien, he hablado mucho de intervenciones, pero algo clave es cómo logramos identificar, cómo logramos saber qué se puede hacer en las ciudades en materia de eficiencia energética. Bueno, justamente ese es de lo que se trata. TRACE busca apoyar la toma de decisiones para desarrollar medidas de eficiencia energética en las ciudades. Es como el enfoque que busca tener el banco, es multisectorial. Esto quiere decir que trata de enfocarse en varios sectores que suelen estar bajo control municipal: transporte, edificaciones municipales, alumbrado público, agua y alcantarillado, electricidad y calefacción y residuos sólidos. Esta iniciativa, ¿por qué nació? Bueno, nació primero con una fuerte demanda de las ciudades. Nuestros colegas en ESMAP se dieron cuenta que las ciudades manifestaban concretamente un interés en reducir los costos mediante la implementación de eficiencia energética. Especialmente veían las cuentas de electricidad, los recibos de luz y decían, bueno, ¿qué puedo hacer yo para reducir esto? También porque se vio que no existía una herramienta que pudiera apoyar la toma de decisiones de los municipios y que pudiera servir para identificar intervenciones concretas. Y también por el deseo de ciudades de aprender de otras ciudades pares sobre sus experiencias. Las ventajas que podría tener es que es transversal, cubre varios sectores que a su vez están típicamente bajo control de los municipios. Claro, esto varía de ciudad a ciudad, de país a país, tiene bajos requerimientos de costos, información, es intuitivo y fácil de implementar y realmente se trata en una buena medida de una vez que se cuenta con información, las ciudades y aquellas personas desarrollando la herramienta pueden fácilmente lograr tener una idea de cuáles son las potenciales implementaciones. Ahora me gustaría centrarme un poco en enseñar cómo funciona TRACE. Esa es la matriz, la portada de inicio de la herramienta. Como les decía, ayuda a identificar sectores con bajos rendimientos energéticos, evaluar potenciales mejoras y priorizar sectores de intervención. Entonces, los primeros pasos, ¿cuáles son? Bueno, TRACE cuenta con una serie de 28 indicadores claves. Este es un ejemplo del sector alumbrado público. Permite introducir fácilmente una serie de valores. En este caso tenemos 3 indicadores para el sector alumbrado público. Uno recopila la información, por ejemplo, cuánto se consume de electricidad y lo calcula también cuántos postes o lámparas de alumbrado público hay, y eso permite tener, bueno, cuánto se consume por poste de alumbrado público. Entonces uno introduce esta información en la herramienta, que es bastante sencilla y con una interfaz muy básica, y permite comparar con otras ciudades alrededor del mundo. Los resultados, como pueden ver, se presentan de una manera visual muy sencilla. La base de datos de TRACE, también del indicador, cuenta con datos de alrededor de 100 ciudades de todo el mundo y permite ver, bueno,
puedo ver que mi ciudad está más o menos bien, más o menos mal, pero también me permite comparar contra ciudades de similar población, contra ciudades de similar clima, contra ciudades de similar índice de desarrollo humano, para darme una idea de una primera idea, una fotografía inicial de qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Entonces, de una manera bastante directa, permite presentar una serie de resultados. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Este es el primer módulo. ¿Qué hacemos después de recopilar la información, después de presentarla? Bueno, veo que mi ciudad está más o menos. Pasamos al siguiente módulo. El siguiente módulo busca hacer un ejercicio en que considerando la base de datos de Trace, considerando los resultados que se pusieron en el primer módulo y considerando una serie de factores, pueda calcular más o menos de cuánto podría ser mi ahorro o cuáles son los sectores de intervenciones. Y además es una prioridad de la ciudad, pues bueno, tal vez ese es el sector que debo enfocar. Tal vez al final del ejercicio tienes 15 potenciales medidas, pero tal vez vale la pena enfocarse en tres que tengan costos bajos de implementación en un principio y que puedan lograr una gran reducción de costos y de consumo. Como lo decíamos al principio, se trata que las ciudades se empoderen, se apropien de la herramienta y que esta herramienta pueda realmente informar sus procesos de toma de decisiones y pueda ayudarlas a implementar las medidas y políticas que las ciudades han definido y han identificado. Pasando un poco a lo que hemos estado haciendo con Trace, se ha implementado en alrededor de... perdón, me salté una lámina. ¿Qué otras cosas contiene Trace? Recomendaciones. Si ustedes se meten en la herramienta, puede ver que tiene una serie de 59 recomendaciones de experiencias en todo el mundo en el que se calcula más o menos cuánto es el costo, más o menos cuánto es el potencial de ahorro y también el tiempo promedio de implementación. Estas 59 recomendaciones para los 6 sectores en total proveen también una serie de estudios de caso, así que cada quien puede ver, bueno, me interesa un programa de sustitución de computadoras en edificaciones municipales o un programa de sustitución de focos en edificaciones municipales. Puedo ver que otras ciudades lo han hecho o aprender a otras ciudades que puedan estar en similares circunstancias a las nuestras para ver qué se puede hacer. Y estas 59 recomendaciones pueden ser de utilidad. Y de aquí salen y surgen de fuente para trabajar en las ciudades. ¿Qué hemos estado haciendo con Trace? Bueno, bastantes cosas. Alrededor de 28 ciudades alrededor del mundo han estado o están implementando Trace. Primero se probó en una ciudad llamada Quezon City en Filipinas, después Turquía, Gaziantep, y poco a poco se ha empezado a hacer en otras regiones del mundo. Por ejemplo, hoy en día lo estamos haciendo en varias ciudades de América Latina, lo estamos haciendo, colegas lo están haciendo en Etiopía, Ghana, Kenia. En América Latina primero se hizo en el Horizonte, Brasil, posteriormente en Río de Janeiro, y actualmente estamos tratando de concluirla en Bogotá, Colombia, y en León y Puebla, México. Esperamos tener pronto resultados de estas ciudades, pero ¿qué hemos estado haciendo? ¿O para qué ha servido Trace? Como les decía, primero se probó en Filipinas, pero por ejemplo en Rumania se hizo primero en 5 ciudades, luego otras 2, y lo que se está haciendo en Rumania es, bueno, cuentas con un diagnóstico, puede ser muy interesante, pero ¿para qué te sirve el diagnóstico? ¿Para qué te sirve saber que hay potenciales intervenciones? Pues justamente lo que se está haciendo es informar los programas de financiamiento de la Unión Europea para justamente algunas de las medidas identificadas mediante el uso de la herramienta, la Unión Europea pueda financiarlas. Es decir, no quedarnos en el diagnóstico, sino ir más allá, ir a tratar de implementar esas medidas. En Brasil, como todos sabemos, va a ser sede de los Juegos Olímpicos y el Mundial. Tanto Río de Janeiro como Belo Horizonte han decidido enfocarse en varios sectores. El más importante, alumbrado público, mediante un modelo de ESCOS, que es un modelo mediante el cual una empresa financia las inversiones y comparte las ganancias en eficiencia energética, se comparten tanto por la ciudad como por esta empresa. Se está tratando de desarrollar este modelo para alumbrado público. Brasil tiene un gran interés con vistas a los Juegos Olímpicos y al Mundial
país del mundo y puedan asimismo aprovechar para mejorar las condiciones de sus ciudadanos. Y considera que el sector alumbrado público puede tener un gran impacto, también en términos de violencia, de criminalidad y la represión. En Turquía, por ejemplo, lo que se está haciendo, lo que están haciendo unos colegas es diseñar un proyecto actualmente en fase conceptual con $300 millones que consiste en varias etapas. Por ejemplo, en la primera etapa, usar Trace y otras herramientas para identificar potenciales medidas, hacer un diagnóstico, ayudar a las ciudades a hacer planes de inversión y finalmente financiar esos planes de inversión para poder alcanzar los beneficios de la eficiencia energética. Y en América Latina, bueno, estamos en discusiones con distintos países como Colombia, México, para tratar de hacer programas macro en que muchas ciudades se puedan beneficiar de los diagnósticos de Trace para potencialmente financiar intervenciones y lograr estas mejoras. ¿Qué se puede hacer después de Trace? Como les decía, puede ser muy interesante, puede ser bonito contar con un diagnóstico, pero de nada sirve si no podemos llevarlo a la práctica, si no podemos realmente implementar medidas concretas. Hay muchos mecanismos de financiamiento. Existe el modelo ESCO, existe autofinanciamiento, tal vez las ciudades cuentan con los recursos para financiar intervenciones, existen préstamos de inversión de instituciones como el banco y otras, el Banco Mundial y otras, préstamos de desarrollo de políticas, préstamos basados en resultados, préstamos intermediarios, servicios de asesoría reembolsable. Existen una multitud de herramientas, pero el chiste es que las ciudades realmente tengan un compromiso por implementar estas medidas y que realmente busquen desarrollarlas. Nosotros estamos obviamente abiertos a discutir esto, pero siempre con la idea de un diagnóstico por sí solo no sirve, hay que tratar de movernos hacia la implementación. Y estamos obviamente abiertos a apoyar a aquellas ciudades que realmente quieran moverse a este programa. Ahora, regresando un poco a Trace y la herramienta, quisiera presentarles un poco de las recomendaciones con que cuentan en algunos sectores que pueden ser de utilidad para la ciudad. En edificaciones, puede pensarse, por ejemplo, códigos de eficiencia energética obligatorios para nuevas edificaciones. Se ha visto que estas medidas pueden tener un impacto de ahorro de más de 200,000 kWh al año, tener costos menores a $100,000 de inversión inicial, un tiempo de implementación alrededor de 2 años. Tan solo trabajando en códigos, que realmente es una intervención, que realmente no es infraestructura, es algo que se puede trabajar. Programa de benchmarking o análisis comparativo para edificios municipales. Las ciudades también pueden hacer una medida de este tipo que puede tener un impacto importante, 100,000 a 200,000 kWh al año se pueden ahorrar dependiendo de la ciudad. Claro, este es un concentrado de muchas ciudades en el mundo, tener un costo bajo, implementarse en 1 o 2 años. Por ejemplo, programas tan simples como ahorro de energía en computadoras puede tener un impacto de reducir tal vez menos, pero hasta $100,000 al año, hasta 100,000 kWh al año, una inversión menor a $100,000 y un tipo de implementación muy rápido. Auditorías y retrofit, es decir, remodelación de edificios públicos, claro, dependiendo de la cantidad de edificios públicos de las municipalidades, puede variar el tiempo y los costos. O, por ejemplo, y esto es algo que hemos visto varias veces, unidades centrales de eficiencia energética. Cabe preguntarse, en medidas de eficiencia energética o en general en energía en los municipios, ¿está todo concentrado? ¿Una mano sabe lo que hace la otra? Muchas veces hay distintos organismos municipales, distintas entidades, oficinas, y a veces falta concentrar las medidas, hace falta concentrar la información, hace falta que al final el municipio que paga las cuentas puede saber realmente hacia dónde está todo el dinero. Y si se conecta con una unidad central que pueda recopilar esa información, que pueda tener conocimiento de lo que las distintas áreas están haciendo, se puede pensar en medidas de eficiencia energética. Se puede pensar en otras medidas, como por ejemplo prácticas de adquisiciones. Cuando se hacen compras de bienes, se consideran medidas de eficiencia energética, se hace de una manera concentrada para lograr, por economías de escala, ahorrar costos. Esas cosas de las que nos
en Bogotá, Colombia y León y Puebla en México, es que alumbrado público suele ser un tema de gran interés para las ciudades y dependiendo del país para entidades nacionales. ¿Por qué? Porque pues al final es un servicio que realmente los gobiernos tienen la obligación de proporcionarlo y cuesta mucho dinero. Es una de las mayores facturas en términos de energía que pagan las ciudades. Y lo ven directamente y lo sienten directamente en el bolsillo. Entonces, si bien los costos de implementación pueden ser más altos, el beneficio a largo plazo es alto. Además de los efectos que puede tener un buen servicio alumbrado público en calidad de vida, seguridad y otros. Algunas de las medidas que se pueden considerar, por ejemplo, es auditorías o remodelaciones, digamos, o mejora de iluminación en espacios públicos, lo mismo para luminarias de tránsito. Muchas veces no se piensa mucho de los semáforos o las luces, pero suelen consumir mucha energía. Y realmente tecnologías LED no suelen ser tan caras y consumen mucho menos. Por ejemplo, otra medida que podemos llamar blanda es guías de adquisiciones para nuevos luminarias. ¿Cómo se piensa cuando qué se piensa o qué se hace cuando se busca ampliar el servicio? Muchas veces el servicio se amplía no directamente por el municipio, algún desarrollador privado, cuando se construye una carretera, se instalan nuevas luminarias. Y muchas veces esas luminarias acaban siendo transferidas al municipio o acaban teniendo que ser mantenidas por el municipio. Entonces, el municipio puede decir algo, o si desde la etapa de planeación se puede decir algo para el futuro, se puede lograr ahorrar, por los próximos 20 años se pueden reducir costos. Otra, la típica es auditorías y mejores de las lámparas en alumbrado público. Muchas ciudades no son tan ineficientes, pero hay que ver si hay vapor de sobrepresión, si ya tienen LED, o si peor, o si la situación es mala y se tienen focos incandescentes o lámparas incandescentes que suelen ser muy ineficientes. Y otro programa que suele ser bastante barato de implementar y que puede tener un gran potencial de ahorro, y de hecho muchas veces ni siquiera hace falta recursos para financiarlos, es programas de timing o dimming para luminarias públicas. ¿Hace falta tener la misma intensidad en todas las calles a todas horas? Realmente no. Realmente fuera de horas pico se puede bajar la intensidad. Y si uno puede desarrollar tecnologías, obviamente las nuevas lámparas hoy en día permiten controlar, pero también se pueden instalar sistemas que permiten en lámparas viejas controlar la intensidad a ciertas horas, reduciendo el consumo. Claro, que el consumo realmente se esté midiendo. Pero es una medida que suele tener bajos costos, que un tercero, una empresa o algún organismo puede financiarlo por su cuenta, simple y sencillamente compartiendo con el municipio o la ciudad los ahorros. Entonces son medidas que pueden implementarse. Residuos sólidos. Las últimas ciudades que hemos trabajado ha sido un tema de gran interés. Suele ser más costoso, suele costar más implementarlo, más trabajo, más dinero, pero suele tener impactos importantes también en calidad de vida. Una de las cosas que hemos visto es, y que las ciudades nos han comentado, suele haber un número importante de gente que vive de la basura, ¿no? de pepenadores. Y estas ciudades, las otras ciudades que hemos trabajado, todas han mencionado que debemos trabajar programas sociales que permitan integrar a esa gente hacia la economía formal y hacia programas formales de reciclado. El integrar a esta gente puede tener, en la economía formal puede tener un impacto social muy importante, pero también incrementar las tasas de reciclaje en nuestras ciudades. Y suele ser costoso, pero también muy interesante. Otro tema que muchas veces no se considera, las rutas de recolección de residuos. Algunos estudios señalan, y algo que se vio en Río de Janeiro, es que, por ejemplo, medidas de conducción eficiente, manejo eficiente de los vehículos de producción, pueden lograr reducir el consumo de combustibles alrededor de 15%, hasta 15%. Medidas como entrenar a los choferes a manejar de una manera eficiente, no acelerando o mucho, pueden tener ese impacto. O, por ejemplo, medidas que son un poco simples, como diseñar rutas que solo den vuelta a la derecha. Dar vuelta a la derecha es más fácil que dar vuelta a la izquierda. Entonces, ese tipo de medidas pueden tener un impacto de hasta 15% de reducción de consumo de combustibles. Transporte suele ser mucho más costoso y suele involucrar mucho más sectores.
y como pueden ver, los resultados son más variables, pero pueden tener un impacto muy importante. Medidas que se pueden empezar: optimización de flujos de tránsito, cargos por congestión, desarrollo de transporte no motorizado, reemplazo de taxis o vehículos públicos y aplicación de estándares. Agua y saneamiento, igual, suele ser un sector muy costoso, y algo que hemos visto es que, si bien un gran consumo de energía puede ser malo, no necesariamente significa poca eficiencia, porque algunas veces el agua solo cuesta mucho sacarla, ¿no? Pero mucho extraerla de pozos de gran profundidad. Pero si se puede identificar nuevas fuentes, si se puede trabajar el uso de lodos ya en la parte de saneamiento, o auditorías de plantas de tratamiento, puede tener un impacto muy importante también en temas de energía. Y esa es la dirección que nos falta, en temas del cambio climático. Otros programas que pueden ser de interés. En varios años hemos visto que realmente la gente ve, o los municipios ven el recibo de luz, y ven que por las edificaciones pagan tanto dinero. Varias ciudades del tamaño alrededor de 1,5 millones de habitantes, alrededor de $2 millones al año. Y luego ven el recibo de combustibles, que pueden ser incluir récords de seguridad y demás, 4 o 5 veces eso. También es otro tema a considerar, otro tema que suele estar centralmente focalizado o focalizado directamente bajo el municipio, que es interesante considerar. Ya para concluir, algunas cosas que hemos visto que hace falta. Primero, la información es siempre el primer paso. Muchas veces las ciudades tienen información, solo no la tienen concentrada, solo no la tiene toda la gente, y hace falta que haya una entidad que pueda darse cuenta en realidad de cómo está el gasto de energía en todas partes, que haya una comunicación entre los distintos organismos. Estructura. Conocer cuáles son las capacidades locales, y muy importante, las facultades. Tal vez esta institución no pueda hacer, tal vez esta otra sí. Bueno, es importante que los municipios puedan conocer sus alcances, sus facultades, y si no, trabajar con aquellos que los tienen para mejorar la eficiencia energética. Pensar en quién se beneficia. Obviamente, muchas veces las municipalidades van a enfocarse en aquellas cosas que pagan directamente, pero también vale la pena pensar si los ciudadanos pueden también beneficiarse directamente de las medidas. Y nada más para concluir con un poco las cosas que hemos visto, los temas que han resultado mayor interés en los últimos meses de las ciudades sobre las que hemos estado platicando: alumbrado público, residuos sólidos y edificación municipal. Dos de estos, típicamente, que la cuenta, el recibo lo pagan directamente los municipios, y otro que tiene un impacto social por toda la gente que vive alrededor del sector residuos sólidos. Otros coordinados realmente, como las flotas vehiculares municipales, también son útiles. Ya para concluir, para finalizar, creo que pasaron un mensaje de 5 minutos a secretarías, pero nosotros estamos muy interesados en trabajar con las ciudades. Recientemente en Barcelona, en el marco de la Smart City Expo, se lanzó esta nueva iniciativa del banco que construye sobre Rails y que trata de trabajar en capacitar a las ciudades, no solo para implementar sus medidas, sino sectores más allá de estas, pero también en prácticas de medición, de recopilación de información y de adquisiciones de productos energéticamente eficientes. Nosotros estamos interesados. Si las ciudades tienen realmente un compromiso por trabajar en estas medidas, si tienen un interés en llevarlas hasta las últimas consecuencias y realmente implementarlas, nosotros estamos interesados. Un diagnóstico está bien, pero creemos que lo más valioso es trabajar con aquellas ciudades, con aquellas entidades que quieran llevar hacia la intervención. Les quisiera dejar los contactos, mi correo electrónico está ahí, pero también mis colegas Todd Johnson de Franco, que lamentablemente no pudieron estar aquí, pero que están coordinando algunas de estas nuevas iniciativas, y también el vínculo. Pueden encontrar información general sobre Trace en esta página. La herramienta es gratuita, la puede descargar todo el mundo a través del vínculo que presento ahí, y también existe un curso de capacitación en línea completamente gratuito que puede tomarse a través de ese vínculo. Y bueno, muchas gracias por la atención y cualquier cosa aquí estamos. Bien, muchas gracias por la presentación. Presentada en este momento por el representante del Banco Mundial, César Arreola. Muchas gracias.
Viven